Enciende una luz y déjala brillar, la luz de Jesús que brilla en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Na, 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 na. Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús. Ante tal necesidad, enciende una luz en la oscuridad. ¿Cómo pues invocará a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si nadie les predica? Hermosos son los pies de los que anuncian la paz, las buenas nuevas de Jesús. Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús que brilla en todo. Puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Enciende una luz en la oscuridad. Es tiempo de encender la luz y que el mundo conozca de Jesús, la luz de su amor. Amada Iglesia, seas muy bienvenida, muy bienvenido a este tiempo para compartir juntos en la presencia del Señor. Esta sea una reunión preciosa y tengo para compartirte un Salmo 36 poderosísimo, el versículo 7, 8 y 9. Dice: Cuán precioso, oh Dios, es tu gran amor. Todo ser humano halla refugio a la sombra de tus alas. Se sacian de la abundancia de tu casa. Les das de beber de tu río de deleites.
porque en ti está la fuente de la vida y en tu luz podemos ver la luz. En ti, en el Señor, está la fuente de vida y a través de su luz podemos ver la luz. Hoy estamos acá, cada uno de su casa, pero todos juntos en el Espíritu. Y dice, se sacian de la abundancia de su casa. Hoy vamos a saciarnos, vamos a todas nuestras necesidades, todo lo que tengamos en nuestro corazón, va a saciarse por parte de Dios, por parte de su presencia. Así que te invito, iglesia, a que disfrutes, a que en este tiempo puedas concentrarte en lo que Dios tiene para hablarte, en lo que Dios tiene para decirte y poder disfrutar, deleitarse, como dice el versículo, de las cosas, del río precioso que Dios tiene para nosotros. Que no haya nada que se interponga. Te bendigo, iglesia, que tengas un hermoso domingo. De gozo triunfantes
Buen día, hermanos, una bendición poder compartir este tiempo de diezmos y ofrendas. La palabra que quiero compartirles hoy, que Dios ha puesto en mi corazón ya hace un tiempo y en la cual vengo meditando, se encuentra en Primera de Reyes, capítulo 17, va del 8 al 16, pero bueno, voy a contar la historia. Se trata del profeta Elías y una viuda, ¿sí?, en un contexto de sequía, de escasez de alimentos. El Señor le dice a Elías que vaya hasta una tierra, hasta un lugar donde iba a haber una viuda, donde el Señor ya le había ordenado a ella que lo iba a sustentar al profeta. Entonces Elías se llega hasta ese lugar, encuentra a la mujer, lo primero que le pide es un vaso de agua y luego le pide pan cocido. Y es ahí cuando la viuda le dice: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente tengo un poco de harina, un poco de aceite. Con eso iba a cocinar un pan para mi hijo y para mí, y nos íbamos a dejar morir. Entonces ahí el profeta le dijo, porque veía su corazón, veía su temor, sus dudas, y le dijo: no tengas temor, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida, y después comerás vos y tu hijo. Y sigue diciendo el profeta: porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá. La viuda, a pesar de su temor, a pesar de lo que le estaba pidiendo, ¿no? Porque el profeta le estaba pidiendo: primero hazme a mí una torta, ¿sí?, cocida, y después dale de comer a tu hijo, y después come vos. Pero más allá de eso, de esa situación, de esas emociones, de esos pensamientos encontrados, esta mujer decidió obedecer. Ella hizo como le dijo Elías, y comió él, ella, su hijo y toda su casa por muchos días. Y sigue diciendo la palabra: y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a lo que Jehová había dicho. Pienso en esta mujer, ¿no? En este contexto donde con sus ojos naturales ella veía que había escasez, que había hambruna. Pero este profeta le está diciendo: dame de comer a mí primero, y después dale de comer a tu hijo y come vos. Si leemos esta palabra a la luz del Nuevo Testamento, en Mateo 6:33, dice: buscad primeramente al reino de Dios y sus justicias, y todas las cosas serán añadidas. Y la palabra es fiel, y las promesas del Señor son sí y amén, porque esta señora, esta mujer, decidió obedecer, decidió creer, decidió confiar, más allá del temor que quizás había en su corazón. Y Dios la bendijo. Y Dios la bendijo. Esta palabra también es para nosotros. Podemos tener dudas, podemos tener temores, pero la decisión que tomamos de obedecer, de confiar, de creer en el Señor, está por encima de todas esas emociones. Y en este espíritu vamos a orar al Señor. Señor, te damos gracias por este tiempo, te damos gracias por esta palabra, y realmente anhelamos, Señor, poder obedecer tu llamado, obedecer lo que vos nos pedís, Señor, que hagamos, confiar y creer, Señor. En el nombre de Jesús queremos honrarte, Señor, con nuestras ofrendas, con nuestros diezmos, que sean olor fragante, Señor. Y en el nombre de Cristo, Señor, que en esos momentos donde el temor se levanta, donde la duda se levanta en nuestro corazón, podamos discernir espiritualmente y decidir de corazón seguir tu voz, seguir tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén.
están en que rinden al verbo olor, más humilde viniste a la tierra, Señor, a dar vida al más vil pecador. Ven a mi corazón, oh Cristo, pues en él hay lugar para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, ven, pues en él hay lugar para ti. Tú viniste, Señor, con tu gran bendición para dar libertad y salud, mas con odio y desprecio te hicieron morir, aunque vieron amor y virtud. Ven a mi corazón, oh Cristo, pues en él hay lugar para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, ven, pues en él hay lugar para ti. Pues en él hay lugar para ti. Nuevamente, muy bienvenidos a esta reunión virtual que tenemos todos los domingos. Y en esta ocasión veremos a Jesucristo, a Cristo, como fundamento en las epístolas del apóstol San Pedro, primera y segunda Pedro. Y leeremos en esta mañana primera Pedro capítulo 5, versos 10 y 11. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Estas dos epístolas del apóstol Pedro fueron escritas desde la cárcel de Roma con la ayuda de Silas o Silvano, al menos en la primera epístola, quien evidentemente conocía muy bien el idioma griego porque su estilo de escritura y vocabulario manifiesta que fue un hombre culto. Porque Pedro, un simple pescador, no podría haber redactado por sí solo esta carta de manera tan refinada. Por eso al final lo aclara el mismo Pedro diciendo, por conducto de Silvano, es decir, por medio de Silvano o Silas, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente. Para entender mejor el propósito de estas cartas debemos tener en cuenta el contexto, es decir, el momento histórico y las circunstancias. Estamos ante el comienzo de la persecución de los primeros cristianos en gran escala que se inició en Roma y estaba llegando a todas las regiones del imperio. El 19 de julio del año 64 estalló un gran incendio en Roma
como ya había mencionado en otra ocasión. La mayoría de las casas de esta gran ciudad eran de madera y las calles estrechas, así que el fuego se propagó rápidamente durante 3 días y 3 noches, y todos culparon a Nerón porque todos sabían que era un obsesivo edificador, es decir, obsesivo para edificar, y quería que Roma sea una ciudad nueva. Tácito, o mejor dicho, Publio Cornelio Tácito, un político e historiador romano que vivió entre los años 55 y 120, en su obra titulada Anales, en el capítulo 15, hizo referencia a este hecho y escribió, y quisiera leerles este párrafo de su libro. Nada pudo borrar la siniestra versión de que el incendio era producto de las órdenes del propio Nerón, y así, con la esperanza de disipar el rumor, él falsamente transfirió la acusación, haciéndola recaer sobre una clase de gente a la cual el vulgo daba el nombre de cristianos, y quienes eran aborrecidos por las abominaciones que perpetraban. El fundador de tal secta, un tal Cristo de nombre, había sido ejecutado por Poncio Pilato durante el reinado de Tiberio, y la peligrosa superstición, aunque dominada por el momento, había resurgido no solo en Judea, foco principal de esta peste, sino aún en la propia Roma, donde se junta y se practica todo lo vergonzoso y aborrecible. Como podemos ver, la iglesia cristiana no tenía muy buena prensa. Todos hablaban mal de los cristianos, diciendo que eran, según Tácito, aborrecidos por las abominaciones que perpetuaban, que eran una peligrosa superstición, que también los cristianos eran una peste porque se les acusaba de canibalismo, que durante las noches mataban a los niños y se bebían su sangre, y cometían toda clase de orgías e incestos. En resumen, para la mayoría de la gente, los cristianos eran lo peor de lo peor. Por supuesto, todo esto era una gran mentira diseminada por los enemigos de la iglesia para impedir su propagación, porque muchos, al convertirse, abandonaban los ídolos y el culto pagano. Y eso, como ocurrió en Éfeso, perjudicaba las finanzas de muchas religiones. Así que lograron establecer en Roma el concepto que el cristianismo era una secta peligrosa que había que eliminar. Sabiendo esto, Nerón, el emperador Nerón, echó la culpa del incendio de Roma a los cristianos y lanzó una feroz campaña de persecución, tortura y muerte contra ellos. Y según el historiador y abogado y aristócrata Sulpicio Severo, que escribió aproximadamente en el año 400 de nuestra era, describió diversas formas cómo mataban a los cristianos, diciendo: se inventaron nuevas clases de muerte, y así cubiertos con pieles de bestias salvajes, perecieron devorados por los perros. Otros muchos fueron crucificados, muertos por fuego, y no pocos fueron separados y atados a postes y fueron consumidos por el fuego, sirviendo como luminarias, como una iluminación. Y más adelante, dice este historiador, su religión fue prohibida mediante leyes promulgadas a tal efecto. Después, lo que comenzó en Roma fue como una onda expansiva que se extendió por todo el imperio, y los cristianos sufrieron angustiosamente terribles persecuciones. Y fue precisamente en ese contexto que el apóstol Pedro escribió a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia,
Hasta ese momento las cosas no eran así, pero los vientos cambiaron. Al principio la política y la opinión pública favorecían a la iglesia cristiana, pero ahora todo se volvió en contra y ser cristiano se convirtió en un crimen y el cristianismo quedó fuera de la ley. En consecuencia, ¿qué decirles a los que estaban siendo perseguidos, encarcelados y diezmados? ¿Qué decirle a los que estaban ocultándose en las catacumbas y en los bosques para salvar sus vidas? ¿Cómo hablarle a los que vieron a sus hermanos, a sus parientes ardiendo como antorchas en los jardines de Nerón? ¿Qué palabra encontrar para los hijos que vieron a sus padres cuando fueron devorados por las fieras en el circo romano? Según una antigua tradición relatada en un libro titulado Los Hechos de Pedro, se nos dice que también Pedro, cuando estalló la persecución, salió corriendo de Roma para salvar su vida. Y mientras iba por el camino llamado la Vía Apia, sorpresivamente vio a Jesús que iba en dirección contraria. Entonces Pedro le preguntó, ¿Quo vades, Domine? ¿Qué significa, ¿a dónde vas, Señor? Y Jesús le respondió, voy hacia Roma para ser crucificado de nuevo. Entonces Pedro, lleno de vergüenza, regresó a Roma, donde fue capturado y encarcelado. Y fue aquí en esta cárcel, en este contexto tan dramático, cuando Pedro escribió estas dos cartas. En primer lugar, a los que estaban sufriendo, el apóstol Pedro les habló de una esperanza viva en la resurrección. En 1 Pedro 1, del 3 al 5 dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. En medio de cualquier situación traumática, en medio del dolor, la enfermedad y la muerte, jamás deberíamos perder esta perspectiva que nos trajo la resurrección de Jesucristo. Porque la resurrección de Cristo nos habla y nos asegura nuestra propia resurrección. Nos muestra que la muerte no es el fin de todo, sino el comienzo de la vida eterna. Esto fue válido cuando en Roma masacraban a los cristianos. Y esto es válido hoy porque han muerto tantos por la epidemia del COVID o por cualquier otra enfermedad o circunstancia, porque hay una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para todos nosotros que hemos creído en Cristo, porque tenemos una esperanza viva. Nadie que no haya nacido de nuevo o renacido podrá tener jamás esta esperanza. Solamente los que han recibido a Jesucristo, que han experimentado el poder de Dios en sus vidas, podrán enfrentar a la muerte con esperanza. Notemos que el texto dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea Dios aún en medio de la persecución y la muerte, que según su grande misericordia nos hizo renacer. ¿Para qué nos hizo renacer? Para una esperanza viva. Sin ese renacimiento o nuevo nacimiento, no hay esperanza viva. Por eso la muerte de un creyente en Cristo es tan diferente a la muerte de cualquier persona. Porque el creyente en Cristo cuando muere, muere envuelto en una profunda paz,
una paz sobrenatural, porque sabe que está sostenido por los brazos del eterno Dios, a quien llama Padre, porque también ha creído las palabras de Jesús, quien dijo: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, porque Cristo es la resurrección y la vida. Aquellos miles de mártires cristianos masacrados se sostuvieron con la esperanza viva de la resurrección. Y lo mismo ocurre hoy cuando millones de cristianos pasan a la eternidad con una convicción y fe inquebrantable en Jesucristo, quien ha vencido a la muerte y con poder los resucitará. La pregunta obligada aquí es: ¿cómo está tu fe en Cristo? ¿Es débil o realmente fuerte y capaz de enfrentar cualquier situación? Bueno, la respuesta está en cada uno. En segundo lugar, el apóstol Pedro nos habló aquí en esta epístola acerca del propósito de las pruebas. En 1 Pedro capítulo 1, versos 6 y 7 dice: aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Y más adelante les dijo: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Muchos podrían haberse preguntado: ¿por qué Dios permite que suframos y padezcamos estas cosas? Y Pedro responde: porque son participantes de los padecimientos de Cristo. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Porque solamente los que entienden esto, que entienden que si están en Cristo, su sufrimiento es parte o coparticipación de los sufrimientos de Cristo. Y para que este propósito se cumpla, para esto fueron llamados. Y más aún, dice Pedro, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Y cuando uno se arma de este mismo pensamiento, podrá soportar cualquier cosa. Pensemos un momento en aquellos cristianos de Roma tan incomprendidos, calumniados, tan odiados injustamente por sus vecinos y perseguidos como si fueran criminales por el gobierno, rechazados como si fueran una peste y castigados con la tortura y la cárcel y la muerte. Pensemos en el impacto de estas palabras de Pedro en sus vidas. En lugar de sentirse abandonados por Dios, descubren que son parte de los sufrimientos de Cristo para destruir o terminar con el pecado. Todos estos padecimientos, en lugar de aplastar a la iglesia, en lugar de impedir su crecimiento, lo potenció y la iglesia se expandió hasta llenar el imperio. Tertuliano en el año 197 decía, dirigiéndose a las autoridades que encarcelaban y mataban a los cristianos: y no sirve de nada vuestra refinada crueldad. Es más bien un acicate para la comunidad. Crecemos en número cada vez que nos ciegan, cada vez que nos matan. Semilla es la sangre de los mártires. Podemos imaginar el enorme consuelo
que trajeron estas palabras de Pedro a todos los cristianos que estaban sufriendo tantas injusticias. De pronto todo cobraba sentido para ellos y también cobra sentido para nosotros. Y también nos consuela, nos anima, porque nos armamos de este pensamiento. Es un pensamiento armado. Este pensamiento es nuestra arma para defendernos de los ataques del diablo, que quiere hacernos trastabillar de nuestra fe y seguridad en Cristo, y nos arma para demostrar que nuestro sufrimiento no es sin razón, que tiene un propósito, y el propósito es terminar con el pecado. En tercer lugar, el apóstol Pedro aquí nos habla de la transformación de la sociedad con un nuevo paradigma. ¿Qué es un paradigma? Paradigma es un modelo a seguir, es un canon o medida, una norma para resolver problemas en diferentes situaciones. Un nuevo paradigma es una nueva forma de entender las cosas y resolverlas, y precisamente es esto lo que plantea Pedro como un estilo de vida en medio de una sociedad hostil y agresiva. Lo normal, ¿qué sería? Lo normal sería responder con violencia al violento. Lo normal sería protestar, demandar, exigir, presionar para que se detenga la persecución. Pero Pedro le mostró otro paradigma, otro modelo de vida y de conducta para lograr un verdadero cambio en la sociedad. Les animó para que sigan manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros, lo que hablan mal de ustedes, como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. En este nuevo paradigma, Pedro le recordó las enseñanzas de Jesús de no resistir al que es malo, y también el ejemplo de la vida de Jesús, diciendo: quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Esta no violencia fue adoptada posteriormente por Gandhi. Mahatma Gandhi estudió Derecho en la Universidad de Londres. Se destacó por su lucha por la independencia de la India, del Imperio Británico, la cual logró en el año 1947, principalmente con su filosofía de la no violencia, que aprendió de las enseñanzas de Jesucristo, aunque él no era cristiano, leyó el Nuevo Testamento. Tanto Gandhi como sus seguidores se dejaron golpear y avasallar sin poner resistencia. Y al final el Imperio Británico tuvo que rendirse. Y aunque tenía todo el poderío militar ante un simple hombre sin dinero y sin armas que le hizo frente de manera pacífica, el imperio cayó. Pero el paradigma de Pedro, es decir, su modelo, fue superior que el modelo de Gandhi, porque iba más allá de un mero cambio político, cambio de gobierno, porque su paradigma incluía, en primer lugar, la santidad de la vida, diciendo: sed santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Y cómo es ser santo? Y dice él más adelante: desechando pues toda malicia, es decir, pensamientos malos, todo engaño o mentira, hipocresía, envidias y todas las detracciones. La detracción es calumnia, es murmuraciones, denigración, es rebajar a una persona ante los demás. Eso es santidad de vida. ¿Cómo se cambia la sociedad? Primero, cuando la santidad está en nuestra vida. En segundo lugar, por la identidad exclusiva. Mas vosotros sois linaje escogido,
real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Fíjense la identidad que Pedro le da a la iglesia, exclusiva, una identidad exclusiva. Eso lo hacía distintos. La iglesia tenía que saber que eran diferentes a los demás. En tercer lugar, obediencia a las autoridades. Dice Pedro, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, aunque parecía fuera de toda lógica, porque se trataba de sus enemigos. Solamente los que entienden a Dios y lo ven como la verdadera autoridad sobre cualquier otra autoridad pueden aceptar esto. Solamente aquellos que creen en Dios pueden aceptar otra autoridad de esta manera, aun siendo perseguidos. En cuarto lugar, respeto mutuo en el matrimonio, donde no hacen falta las palabras. Dice Pedro, asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Y a los maridos le dice, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, para que sus oraciones no tengan estorbo. Pedro trabajó también en el matrimonio de cada cristiano. Así que, en quinto lugar, por medio del crecimiento de la fe también se produce un cambio en la sociedad. Ese crecimiento se da si somos edificados como si fuésemos piedras vivas. Como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Y en su segunda carta el apóstol Pedro pide que a la fe se le añadan otras virtudes. Que nuestra vida cristiana no sea solo cuestión de fe. Él dice, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejará estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero por sobre todas las cosas, el apóstol Pedro sabía bien que si no fuera por la gracia de Dios, nada de esto sería posible. Por eso, al concluir su primera epístola dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. El Dios de toda gracia te está llamando para que seas parte de su gloria eterna. El Dios de toda gracia anhela que recibas a Jesucristo en tu corazón. El Dios de toda gracia, una vez que hayas recibido a Jesucristo, es poderoso para perfeccionarte, afirmarte, fortalecerte y establecerte. A Él sea la gloria. Qué bueno que recibas al Dios de toda gracia, que recibas la gracia del perdón de tus pecados, que recibas a Jesucristo como tu Salvador y Señor. ¿Quieres hacerlo? ¿Quieres venir a Él y rendir tu vida? Recuerda que Jesús es la resurrección y la vida. Que el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Y nosotros hemos creído en Él y te invitamos también para que hagas lo mismo, para que lo recibas en tu corazón. Oremos juntos, sí. Señor,
Gracias por tu palabra y por la esperanza de la resurrección, porque ha vencido a la muerte, ha destruido el poder del pecado y del diablo. Gracias por tu salvación. Ven a nuestra vida y en forma especial te pido por aquellos que ahora están recibiendo a Jesucristo, que están pidiéndote, Señor, que entres en su vida, que hagas un milagro, que el poder transformador de tu presencia cambie su presente y su futuro y puedan recibir el abrazo y la bendición que solamente pueden venir de ti. Bendícelos y bendícenos a cada uno. Fortalécenos en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. Que así sea. Recibe un fuerte abrazo en el nombre del Señor y que Dios te bendiga.